Hola, muy buenas. La Orden del Temple. Esa orden más mística, ¿no? Que otra cosa y de libros de historia. Bueno, pues como es viernes y hablamos de historia, nos ha venido Fran precisamente a hablar de la Orden del Temple. En concreto, nos va a explicar su final. Porque claro, suena como al canal Historia esto, ¿no? Pero realmente su final tiene trama política detrás. Y eso es lo que nos viene a contar, esa trama política que se esconde detrás de los templarios. Hoy en Simple Política, los templarios y su final. ¿Comenzamos? Decir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Aunque es verdad que esta intro a veces los viernes no nos encaja demasiado. Hoy vamos a hablar de la Orden de los Templarios y en concreto vamos a explicar cómo acabó. Y es que, como digo, hay una trama política detrás, pero obviamente es Fran quien lo cuenta mucho mejor, así que nos disponemos ya a conectar con Fran. Francisco Javier Rodríguez Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy toca hablar de tensiones políticas, es algo que hacemos habitualmente, lo que pasa que en esta ocasión no hablaremos ni de la geopolítica mundial, ni del PP, ni de nada que esté pasando en casa, sino que nos iremos hasta la Edad Media para hablar de los templarios, la Orden del Temple, los monjes guerreros que fueron disueltos como resultado de las tensiones entre el rey Felipe IV de Francia y el papado. Una lucha de poder que recuerda, pues esto, Fran, a lo que podemos ver hoy en día, quizá adaptado, de la Edad Media a hoy, pero que nos recuerda un poco a eso, ¿no? Conspiraciones, ¿no? Políticas Sí. entre grandes reinos en ese momento europeos con Oriente Próximo. Y bueno, pues es también algo que hemos visto hasta incluso en la actualidad, pero sobre todo esto de los templarios que sinceramente lo vemos más en las películas que en lo que son los libros de historia, pero que hoy vamos a hablar de ellos y vamos a hablar en concreto de la parte final, de su disolución. ¿Por qué? ¿Por qué se disuelve la Orden del Temple? Bueno, antes de responder a esta pregunta, tú ya lo has dejado caer, los templarios pues, han inspirado miles de libros, películas, documentales, han alimentado leyendas, ¿no? Sí, sí. Muchas veces sin ninguna base histórica ni documental, hay que decirlo, ¿no? Más de un historiador se está revolviendo. Sí, o estará en alerta, ¿no? Se habrá puesto con las uñas y a ver a qué dicen estos ahora de los templarios, ¿no? Bueno, para los que no estéis puestos, pues seguramente os acordáis del bestseller y posterior película de Hollywood, El Código Da Vinci, en la que digamos que los templarios juegan un papel secundario en la trama, como protectores de un secreto que amenaza con cambiar la fe tal y como la conocemos. Bueno, hoy vamos a intentar explicar su caída en desgracia, porque desaparecieron, o mejor dicho, los hicieron desaparecer del mapa. Todo tiene lugar un fatídico viernes 13 de octubre de 1307, cuando por orden del rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, hay que decirlo, todos los caballeros del temple fueron detenidos, acusados de almacenar más riquezas que la iglesia y de llevar a cabo rituales contra la cruz y el cristianismo. Sí, o sea que al Esa es final la acusación, son los cargos. Esta historia sí que me sonaba, supongo que de la historia real de cómo el rey Felipe IV, sobre todo esta idea de estáis acumulando más riqueza más riqueza de la iglesia y por tanto os vais a, bueno, pues en este caso, bueno, os vamos a detener y os vais a tener que disolver. Esto de que acumulaba más riqueza, esto corrígeme, estoy hablando un poco de memoria de lo que había oído hasta el momento antes de grabar este episodio sobre la historia, era porque había como ciertos, entre comillas, celos de toda la riqueza y especialmente también de la influencia que tenían los templarios, la Orden del Temple, como que, no sé si decir que habían caído bien, pero que tenían influencia y sobre todo, obviamente, poder en cuanto a riqueza y la influencia, como decíamos. ¿Cómo puede ser? Porque esto es decir, evidentemente el rey, ¿no? En este caso Felipe IV, pues tendrá mucho poder para poder ordenar el fin de la disolución de la Orden del Temple, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Por qué cae en desgracia unos templarios que Sí, en principio estaban a tope? sí, ¿cómo puede ser que una orden con tanto prestigio, con tanto poder e Claro, influencia, acabe desapareciendo, disolviéndose de esta manera como criminales, como delincuentes, ¿no? sí, sí. Y tú al inicio ya has dado alguna clave, ¿no? En el fondo de la cuestión están las tensiones entre el papado y el reino de Francia, ¿no?
Ambos estamentos, bueno, mejor dicho, el rey Felipe IV de Francia y diversos papas, entre ellos Bonifacio VIII o Clemente V, digamos que estaban a la gresca por una cuestión relacionada con cobros al clero francés. Pero lo que comenzó, corrupción, pero lo que comenzó como una cuestión pecuniaria, ¿no? Pues acabó convirtiéndose en una polémica que duró años y que acabó afectando de rebote a los templarios, ¿no? Vamos a explicar la historia brevemente, Sí, claro, o sea, para a ver, que os hagáis una es idea. decir, ¿de dónde viene? Tú has comentado, ¿no? Lo del viernes 13 de octubre, Felipe IV, ¿no? Que decreta pues que sean detenidos los Sí, caballeros del Temple. Tú estás diciendo, todo esto viene de una historia anterior. Entonces, ¿cuál correcto. es esa historia que hace que lleguemos a la situación esta de detenidos todos los templarios? Mira, los templarios, ahora explicaremos más, fueron creados en Jerusalén, en Tierra Santa, en el siglo XII, pero vamos a irnos un poquito más hacia adelante, porque a finales del siglo XIII, el siglo XIII para ser exactos, los cruzados habían perdido las últimas posesiones cristianas en Oriente Próximo, en Tierra Santa, ¿no? Que habían conquistado un siglo antes, ¿no? En 1291 se consuma el desastre de Acre, que es una ciudad de la costa del actual Estado de Israel, que había sido tomada por los cristianos durante la Tercera Cruzada. Recordemos, las cruzadas, aquellos conflictos en los que los caballeros cristianos, ¿no? Los reinos cristianos, pues conquistaron territorios de Tierra Santa para arrebatárselos a los musulmanes y que en el fondo pues escondían otras cuestiones políticas importantes de las cuales podemos hablar otro día, ¿no? Pero que nos extenderíamos mucho y nos iríamos del tema. Por lo tanto, vamos a ponernos en Vamos a 1291. centrarnos. Vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos, que nos vamos por las ramas. En el 1291 cae Acre, ¿no? Los Sí. mamelucos son unos reinos que, bueno, una dinastía, ¿no? En Tierra Santa, pues expulsan a los cristianos que huyen a Chipre. Chipre era como un portaaviones, entender, Vale. de donde salían pues muchas de las conquistas hacia Tierra Santa, ¿no? Ujú. Es entonces cuando se plantea la posibilidad de unir a todas las órdenes militares, como por ejemplo los templarios o los hospitalarios, que seguro que os suenan también. Sí, sí, sí. Digamos que esto no gustaba nada a sus miembros, ya que suponía que muchos de sus mandos perderían su rango. Es decir, Claro. si tú, a veces lo hemos hablado, cuando las armadas francesa y española se unen durante la guerra contra los ingleses, ¿no? Si tú eres capitán de una armada y te unes a otra, a lo mejor dejas de ser No. capitán o Sí, hay más porque dos capitanes. capitanes no tiene sentido. Claro. Correcto, ¿no? Entonces aquí pasaba un poco lo mismo, ¿no? Pues que había recelos de que, bueno, pues yo soy capitán, pues ahora si me uno con estos, ¿qué voy a ser, no? Sí. Digamos que Jacques de Molay, que os sonará también este nombre, que era el gran maestre del Temple, el último gran maestre del Temple y protagonista, por lo tanto, de esta historia, alegaba que la rivalidad existente entre templarios y hospitalarios era provechosa, ya que obligaba a las dos órdenes a dar lo mejor de sí mismas para proteger Tierra Santa, que era por lo que estaban allí desde hacía más de un siglo. Esto es un argumento muy capitalista, muy neoliberal, ¿no? Que la competencia lo que hace, pues, las competencias de las empresas lo que hacen es que mejoren, ¿no? Que Sí, den lo mejor de sí. sí mismo y que, por lo tanto, pues puedan alcanzar objetivos mayores. Pues es un poco el argumento de Jacques de Molay, ¿no? De que, bueno, que es bueno que haya esta rivalidad Claro, porque porque, mejoraréis, tendréis un claro, incentivo a ser mejores. eso es, eso es. Era el argumento. Pero aún así ya corría por la cristiandad esta sensación de que, oye, o vamos todos a una, o aquí no puede ser que cada uno haga la guerra por su parte, porque luego nos echan de los sitios, ¿no? Claro. Vamos a hablar ahora de los templarios, que antes hemos dado algunas claves. Mira, los templarios fueron fundados en Jerusalén en el año 1118 y su cometido era proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa pues tras la conquista cristiana, ¿no? Ujú. Con los años, esta orden de monjes guerreros, como bien has dicho al principio, pues había acumulado mucha influencia y mucho poder, por lo que algunos les acusaban de no poner demasiado empeño en proteger Tierra Santa. Era como, Ya. oye, Os tontes habéis molabas, descuidado. Os habéis descuidado de lo os que, habéis de vuestro descuidado. cometido. Correcto, ¿no? Con el poder terrenal, ¿no? Os sabéis, las riquezas, el poder os ha Sí, descuidado, os ha hecho olvidar de que bueno, estáis aquí para proteger a los a los peregrinos, ¿no? cristianos, los peregrinos. Sí, sí. Correcto. De hecho, con el paso de los años se convirtieron en una potencia financiera. Los templarios, banqueros, eran una potencia financiera en la cristiandad. Sin ir más lejos, eran el poder financiero más importante del mundo cristiano, gracias a las donaciones recibidas y a los beneficios que sacaban de sus conquistas. Tú imagínate, Dinero había. claro, tú conquistabas, ya de una conquista sacas beneficio, pero es que Claro. si además, como eres una orden de monjes, te dan donaciones, pues imagínate tú la cantidad de dinero que acumularía esta gente, ¿no? Sí, 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 sí.
Bueno, pues con estas, tras el fracaso de Acre, recordemos 1291, se vuelve a poner sobre la mesa la unificación de las órdenes militares, ¿no? Ya. Y como hemos dicho, a nadie parecía interesar este extremo, ¿no? Así que Jacques de Molay vuelve a Europa e intenta convencer a los principales reyes europeos para que armen un ejército que vaya a Tierra Santa a reconquistarla, Ya. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que digamos que a nadie le hace gracia esta empresa. Están ya cansados, otra vez de Tierra Santa, dinero, hombres, Ya. nos echan cada vez por tren. Si hemos perdido el mundo, nos están viendo una señal, ¿no? Correcto, mira, yo por no hacer comparaciones, pero Estados Unidos, cuando el conflicto de Siria, que dijo, bueno, envío asesores, envío gente, pero yo no voy a enviar a mi ejército allí porque en Irak hemos estado no sé cuántos años, hemos perdido Sí. hombres y no nos ha salido bien la jugada. Pues Sí. para haceros una idea, ¿no? Un poco la idea era esta. Por poner algún ejemplo, Aragón y Castilla, en la península ibérica, estaban enfrascados en su propia reconquista, ¿no? De los territorios a los musulmanes, ¿no? Sí. Mientras que Francia e Inglaterra estaban batallando en Aquitania, ¿no? Y los ingleses estaban combatiendo a los rebeldes de William Wallace, Braveheart, ¿no? Braveheart, En Escocia. Sí. Por la libertad, no ¿Vale? nos quitarán la libertad. La libertad, bueno, pues entonces, por culpa de este señor, ocupados, pues estaba todo el mundo estaban ocupado. ocupados. Sí. Estaba todo el mundo ocupado, ¿no? Aún así hay que decir que el rey Felipe IV de Francia, mostró un cierto interés, aunque pidió una recompensa suculenta en forma de territorios para Francia. Es decir, yo voy contigo, Jacques de Molay, pero oye, yo quiero beneficios. Claro. Yo quiero y más si voy a ser el único o prácticamente el único. Eso es, correcto, ¿no? Por su parte, el Papa Bonifacio, aquel Bonifacio VIII que hemos hablado al principio, había muerto. Y el Papa Clemente V tenía sus propios problemas en casa, tenía problemas en el papado, ¿vale? Así que no se le pasó otra cosa por la cabeza que pedir ayuda. El buen Clemente V le pidió ayuda a Felipe IV de Francia, que lo acogió en Poitiers, donde se refugiaba de sus enemigos en Roma. O sea, que los problemas eran graves, porque si tuvo que huir hasta Francia... Claro, porque aquí, bueno, problemas corría peligro su vida, ¿no? Y en esta posición de fuerza, pues tú imagínate, tú vas a casa de alguien, alguien te acoge, y por lo tanto, pues, claro. A ver... Lo que hablamos muchas veces en este podcast de dependencias, lo hablamos en el siglo XXI, pero es eso, es decir, el Papa depende de ti. O sea, claro, tienes al Papa en tus manos, ¿no? Que y el Papa es el jefe, el número uno de la líder espiritual. Correcto, y en un momento en el que la religión y poder, religión y política van de la mano, no es como ahora que más o menos pues la religión va por su camino, ¿no? Pese a que aquí alguien diría que tiene mucha influencia, sí, pero ya no es como antes, ¿no? Claro. Entonces digamos que, claro, Felipe IV tenía una posición de fuerza, ¿no? Así que este rey francés quiso hacer lo que el papado no quería o no podía, que era acabar con la orden del Temple para hacerse con sus riquezas y así financiar sus ansias de gloria. Claro. Dijo, esta es la mía. Claro, era más fácil acabar con la orden del Temple y llevarse la riqueza que mandar una expedición a recuperar Tierra Santa. Era mucho más rápido y más fácil, intuyo. Claro, al final, lo hemos dicho, tenían tanto poder, tanta riqueza, que es que era un caramelo, sí. Para cualquier rey, ¿no? Y más si había estas tensiones, ¿no? Hay que decir que Clemente V no las tenía todas consigo. Y no se creyó, al igual que otros reinos cristianos como Portugal, Castilla, Inglaterra o Aragón, donde los templarios fueron exculpados de sus presuntos delitos por la cruz. O sea, Clemente V no las tenía todas con. Dice, bueno, pues no sé hasta qué punto esta son gente, mala pues, gente, sí. Son mala gente, no sé, hacen delitos contra la cruz, el cristianismo. Esto pasó, como hemos dicho, en estos reinos, como en la península ibérica, sobre todo Inglaterra, donde en diferentes procesos pues, los templarios fueron exonerados, fueron exculpados de estos presuntos delitos, ¿no? Pero el rey francés y su canciller, Guillaume Nogaret, se beneficiaron de los bulos, y ahora aquí volvemos a enlazar con la actualidad, ¿no? Es el tema de las fake news. Correcto, ¿no? Pues era un fake news medieval, ¿no? Estos bulos que corrían en contra de los templarios, a los que acusaban de ser poco más que brujos y adoradores del diablo, ¿no? Se hablaba de Baphomet, de que adoraban a una figura, bueno, todas estas leyendas, ¿no? Sí. Que al final, pues tenían más de bulo que otra cosa, ¿no? Finalmente, Felipe ordenó, y ahora volvemos al principio, ordenó que un viernes 13 de 1307, de aquí que viernes 13 sea, sobre todo en el mundo anglosajón, pues sea una fecha de mal augurio, ¿no? Sí. Pues ordenó que este día fueran apresados a la vez centenares de caballeros del Temple. Incluso la Inquisición francesa, ¿no? En su amplia tradición regalista, porque el clero francés pues siempre ha estado muy vinculado al poder, ¿no? No ha sido un contrapoder a quien gobernaba en Francia, ¿no? En este sentido, en Francia siempre ha estado muy cerca, ¿no? Digamos que la Inquisición francesa actuó por su cuenta
y empezó a juzgar a los templarios, por lo que el Papa protestó. Dijo, ¿qué está pasando? La Inquisición, yo soy el que mando. Un ¿Qué estás papa haciendo aquí, que no? recordemos estaba en una posición bastante Claro, comprometida. había No sido tenía ayudado. mucho que protestar. Claro. Aún así, hay que decir que a través de las torturas, pues Felipe consiguió algunas confesiones. Bueno, ya, pero a través de ¿Vale? a través de las torturas. Pero claro, Claro. o sea, claro, sí, es verdad que Felipe supongo que le puso en la cara al Papa, ¿no? Esas confesiones diciendo, ¿ves cómo yo tenía razón? Pero es que el Claro, Papa un poquito iba a contracorriente, el pobre, ¿no? Porque claro, estabas diciendo tú, sí, ¿no? Que se enfrentaba, que estaba refugiado en Francia, prácticamente. correcto. Y había sido, claro, entonces digamos que no le quedó otra que ir a rebufo de Felipe e intentar tomar la iniciativa, ¿no? Eso de adelantar por la derecha, ¿no? Que se Sí. dice. Bueno, no condenó a la orden el Papa, pero la disolvió. Fue en octubre de 1311, en el concilio de Vienne, con el ejército de Felipe IV, todo hay que decirlo, a las puertas de la reunión. Sí, ya. O sea, o Se la celebró un disuelves o la concilio. disuelves. O la disuelvo. O la disuelvo. No hay Tengo más. aquí a 6.000 hombres o los que fueran, ten cuidadito a ver lo que decís, ¿no? Pues en este concilio de Vienne, pues la orden fue disuelta, ¿no? El Papa Clemente también ordenó que las posesiones de los templarios pasaran a los hospitalarios. Recordemos aquello de la unión que habíamos hablado antes, ante las órdenes, ¿no? Esto no sucedió en los reinos peninsulares, donde estas posesiones de los templarios pasaron a las órdenes de Cristo y de Montesa. O sea, ¿Vale? aquí, Que eran en unas la órdenes península ibérica, aquí, por ejemplo. en la península, en Portugal y en Aragón sobre todo. ¿Vale? Uh-huh. Hemos dicho en Castilla y Aragón, pues hay que decir también, sus riquezas no eran tan grandes, ¿vale? Como en otros países. Y además los reyes de aquí, de la península, tenían a los templarios por buenos administradores y fieles aliados contra los musulmanes. Por lo tanto, claro, pues aquí la persecución pues, no fue tan bestia, ¿no? como en otros reinos de Europa. Pero en Francia, muchos templarios corrieron peor suerte, ya que muchos acabaron en la hoguera. Entre ellos, el propio Jacques de Molay, que una vez atado en la hoguera, se dice, esto es una leyenda, pero que se dice que pronunció una maldición contra el rey Felipe IV, contra su canciller, el señor Nogaret, y contra el Papa Clemente. Uh-huh. Esta es una anécdota que se le atribuye al cronista francés Geoffrey de París, y la verdad es que estos tres, Felipe IV, el señor Nogaret y el Papa Clemente, acabaron muriendo antes de un año, tal y como había predicho Jacques de Molay. Ostras, o sea que no sabemos si fue cosa suya, si fue cosa de una maldición, pero él obviamente murió en la hoguera aquel día, pero los tres a los que maldijo en cuestión de un año murieron también. Sí, es una anécdota, pero bueno, que llama la atención que es el karma, a lo mejor es el inicio del concepto del karma. Pero, que en menos de un año, pues las tres personas que hicieron más por disolver la orden, pues antes de un año de la muerte de Molay, pues acabarán falleciendo también. Sí. Bueno, interesante. Hemos conocido a Jacques de Molay, hemos conocido esa maldición y sobre todo hemos conocido mejor a los templarios, que en el fondo es lo que decimos, por recuperar un poco lo que decíamos al principio, no dejan de ser protagonistas de conspiraciones políticas. Lo que pasa es que los líderes políticos de esa época eran reyes, el papa, etcétera, pero no deja de ser geopolítica y conspiración política, lo único en la Edad Media, pero vamos, correcto. Que, a ver, antes hablabas tú de Siria, Estados Unidos, pues que decir que esto podríamos traerlo al siglo XXI, a los últimos años, a los últimos meses. Y los mismos territorios casi también, ¿no? Al final, Siria, Líbano, Israel, ¿no? Toda aquella zona que ya por entonces jugaba un papel político importante. Exacto, sí. Pues muy interesante. Fran, te escuchamos el próximo viernes con otra historia igual de interesante. Perfecto, pues nos escuchamos. Gracias.